Buenas, de nuevo, crack bursátil. Dave Ramsey, reputado escritor, famoso por su programa sobre finanzas personales y por ayudar a miles de personas con sus finanzas e inversiones, se ha pronunciado recientemente sobre lo que está a punto de ocurrir en la economía y en los mercados financieros. Pero Dave intenta más bien aconsejar a los ciudadanos sobre cómo actuar en esta crisis y buscar el mejor aprendizaje en cada una de estas recesiones que en pronosticar la propia gravedad de la crisis. Así que te dejo ya mismo con sus declaraciones más destacadas. Hace 3 o 4 crisis atrás tuve una crisis personal, ¿sabes? En aquella crisis lo perdí todo y tras ello decidí que nunca iba a volver a ser víctima de las cosas que puedo controlar. Pero cuando alguna cosa que no puedo controlar, como una crisis financiera, venga a mí otra vez, estaré mejor preparado que nunca. Recuerdo lo bien preparado que estuve en la última recesión de 2008. Estaba en una posición en la que tenía montones de efectivo y gracias a la recesión pude comprar bienes reales como inmuebles o acciones a precios de ganga. Fue un momento maravilloso. Pero hubo otras grandes crisis que me arruinaron. Lo perdí todo y no podía aprovechar las cosas que estaban de oferta. Pero si estás en una posición en la que tienes dinero en este momento, el mercado de valores ya está de rebajas en algunos sectores. Y otros sectores aún pueden bajar más. Los bienes raíces, sin embargo, no se han movido mucho todavía, pero la mayoría de las cosas están con descuento. Es un cliché, pero los clichés provienen de la verdad. Este es el mejor y el peor momento de tu vida. Todo depende de cómo lo enfoques. Nunca quisiera volver a mi primera crisis. Me quedé en bancarrota, lo perdí todo en mis 20 años. Pero visto ahora, no todo fue tan malo. Las lecciones que aprendí de ese dolor fueron tan completas. El dolor es un verdadero maestro. Fue un momento duro pero nutritivo. El aprendizaje fue masivo. Y esto hizo que las siguientes crisis fuesen enormes oportunidades para mí. Pero cómo reaccionas a esa gran crisis depende de ti. Levántate del sofá y empieza a actuar. Lo que no te mata te hace más fuerte. En ese viejo dicho encontré la verdad. Y hoy en día he aprendido de lo que viví con 20 años y he alcanzado grandes objetivos gracias a las crisis. La más reciente fue en 2020 por la pandemia. Y lo único que estoy seguro es que vamos a superar esto. El estrés económico que estamos viviendo no te va a matar. Hay miedo y todos estamos preocupados, pero no te mueres por eso. Seguramente dure algunos años, pero de todo lo malo se sale. Pero en el proceso sientes que existe esa desesperanza y la verdad es que es infundada. Crees que tienen que pasar 10 años para que te recuperes personalmente de esto, pero no. Eso es absurdo y sabes que una vez que hayas pasado por varias recesiones, entonces tu actitud cambia y descubres que personalmente puedes crear grandes riquezas en esas recesiones si sabes cómo enfocarte. Para mí es simple. Cuando veo que el mercado está sobrevalorado en general, comienzo a acumular efectivo y vendo mis acciones. Y cuando está sobrevendido, como está ocurriendo ahora, comienzo a comprar más acciones a medida que el mercado cae. Soy el cerdito en la casa de ladrillos, ¿sabes? En 1970 tenía 10 años y mi abuelo Ramsey era una de mis personas favoritas en el planeta. Él vivió la Gran Depresión y esa vivencia cambió su vida por completo y a partir de ahí fue frugal, cuidadoso y sabio con el dinero el resto de su vida. Y así, algún día, dentro de 27 años, vas a estar sentado en el porche trasero con tu nieto y vas a recordar que allá en 2020 una pandemia sumada a malos dirigentes de la economía cambiaron tu vida. Yo tenía 28 años cuando lo perdí todo. Fue mi culpa. Fue la crisis del ahorro y el préstamo. El clima bancario cambió y yo había construido un castillo de naipes. Fui un estúpido. Y en esa crisis he cometido los errores más grandes en mi vida, que fueron cuando fui codicioso, donde pensé, oh, voy a colarme ahí. Esto será dinero fácil. La codicia me arruinó. Y la codicia también te arruinará porque es algo negativo, no es ambición. Y la desesperación por ver solo lo negativo también te arruinará por la inacción. Lo más importante es saber controlar las emociones. La gran mayoría de las personas que tienen éxito financiero lo han hecho de forma incremental. Hay muy pocas personas en las que ves un ascenso meteórico de su riqueza o de su éxito. Creo que esa es mi teoría,
Quiero decir, me hice rico rápidamente, comencé sin nada y cuando tenía 26 años tenía 4 millones en bienes raíces apalancados. Construí un castillo de naipes, ¿sabes? Y tenía un valor neto de $1 millón en 1984. Ganaba $20,000 al mes en mis 20. Cualquiera pensaría que lo tenía todo. Descubrí un ascenso meteórico a la cima, pero ese exceso de ambición hizo que fuera tan rápido que me perdí los puntos ciegos. Me perdí las señales de desvío, me perdí las señales del puente y así construí ese castillo de naipes y pensé que era un castillo de piedra. Pero en realidad era un ingenuo, no sabía nada. Luego vinieron algunos cambios en las regulaciones, algunos cambios en la economía, una crisis y de repente Dave parece un idiota en lugar de un genio. Así que resulta que yo era un poco de los dos, porque no se construye algo así de grande a los 25 si no eres un verdadero genio. Pero obviamente fui un idiota en la forma en que lo construí. Así que puedo hacerlo de nuevo. Una crisis fue una oportunidad maravillosa para comenzar de nuevo aprendiendo de los errores. Pero no fue fácil. Me estaba derrumbando. Me tomó 2 años y medio perderlo todo. Casi me estafaron. Había verdaderos estafadores que se cruzaban en mi camino y estuve a punto de darles dinero porque necesitaba desesperadamente convertir el dinero rápido en mucho dinero para salvarme. Estaba desesperado y equivocado. En el momento en el que te desesperas es cuando te vuelves un estúpido. Esta lección me hizo más cuidadoso, retrocedo y voy bien con lo que tengo. Eso es genial porque entiendo cómo funciona la economía y no me dejo llevar por mis emociones. Y tú puedes decidir cambiar. Es una decisión maravillosa. Hacer un cambio es como un viaje. No lo haces instantáneamente. Necesitas cometer errores y sentir el sufrimiento de esta crisis para saber cómo actuar en la siguiente. También es muy importante las personas de las que te rodeas, cómo te hablan, cómo les hablas y las ideas que te inculcan. Y no dejes que nadie te estafe en una crisis por desesperación o por avaricia. Los mercados financieros están llenos de estafadores. Mi padre estaba en el negocio de los bienes raíces cuando yo era un niño y él era estudiante de todos los grandes entrenadores de ventas y pensadores positivos de aquel entonces. Quiero decir, desayunábamos, almorzábamos y cenábamos escuchando grandes oradores y nos infectó. Mi papá nos infectó a mi hermana y a mí con la creencia de que podemos hacer cualquier cosa. Realmente creo que puedo hacer cualquier cosa, quiero decir. Supongo que no voy a estar en la NBA. Está bien. No voy a jugar en la NFL. Está bien. No me refiero a eso. Pero digo que si me aplico y descubro cuáles son los pasos y cuáles son los bloqueos y hago los pasos y supero los bloqueos, depende únicamente de mí y de nadie más conseguir lo que sea. Así que fue una infancia maravillosa en ese sentido. Y ese pensamiento es el que debe arraigarse en tu interior a pesar de la gran crisis que estamos viviendo. Observa con detenimiento qué aprendizajes puedes sacar ahora de esta situación y cómo puedes actuar sin dejarte llevar por el pánico. Y estas fueron las declaraciones de Dave Ramsey. Mira este vídeo para saber más sobre lo que está ocurriendo y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack bursátil.